La fotosíntesis es un proceso bioquímico que implica la conversión de energía luminosa a química y la fijación del CO2 o dióxido de carbono en componentes orgánicos. Puede ser un proceso oxigénico, es decir, que desecha oxígeno, o bien anoxigénico, que desecha otros gases como el ácido sulfúrico. Ocurre en los cloroplastos de células eucariontes, es decir, en plantas y algas, o en repliegues membranosos de células procariontes, como las bacterias. El proceso de fotosíntesis ocurre en dos fases, una dependiente de la luz, la cual ocurre en la membrana tilacoidal, y otra fase llamada independiente de la luz, que ocurre en el estroma, la cavidad interna del cloroplasto. En la fase dependiente de la luz, toman acción las estructuras llamadas fotosistemas. Son complejos proteicos asociados a pigmentos fotosintéticos como la clorofila. Existen dos fotosistemas que trabajan en conjunto, el fotosistema 1 o P700, el cual absorbe fotones de luz a 700 nanómetros, y el fotosistema 2 o P680, que absorbe fotones de luz a 680 nanómetros. Las reacciones dependientes de la luz usan la energía lumínica para formar dos moléculas necesarias para la siguiente etapa de la fotosíntesis. Una vez que los pigmentos del fotosistema 2 absorben luz, la energía pasa de un pigmento a otro hasta alcanzar el centro de reacción. Allí ocurre el proceso llamado fotólisis del agua, en el que el fotosistema acepta una molécula de agua y, dada la energía captada, se genera la ruptura de la molécula, obteniendo, por un lado, iones positivos de hidrógeno y por otro lado, oxígeno, el cual es desechado al ambiente mediante los estomas. Los electrones son movilizados por una cadena de electrones hacia el fotosistema 1. Aquellos electrones que recorren la cadena impulsan la formación de una coenzima que juega un rol clave en la síntesis de hidratos de carbono. Esa coenzima se llama NADPH y se forma desde el NADP. Por último, parte de la energía liberada impulsa el bombeo de iones positivos de hidrógeno desde el estroma hacia el interior de los tilacoides, formando un gradiente electroquímico, el cual impulsa la fosforilación del ADP en la ATP sintasa, formando ATP como producto. En resumen, en los tilacoides ocurre la fase dependiente de la luz, la cual como producto tiene el NADPH y el ATP, y además como desecho el oxígeno. En la fase independiente de la luz ocurren reacciones de fijación del dióxido de carbono en moléculas orgánicas que servirán para la nutrición de los organismos fotosintéticos. Tal como menciona su nombre, ocurre en presencia o ausencia de luz. En las plantas, el dióxido de carbono entra al interior de las hojas a través de unos poros llamados estomas y se difunde hacia el estroma del cloroplasto, el sitio en el cual se producen las reacciones del ciclo de Calvin, donde se sintetiza el azúcar. Estas reacciones también se llaman reacciones independientes de la luz porque la luz no las causa directamente. En el ciclo de Calvin, los átomos de carbono del CO2 se fijan, es decir, se incorporan a moléculas orgánicas y se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos. Este proceso es estimulado por el ATP y el NADPH que provienen de las reacciones luminosas y dependen de ellos. A diferencia de las reacciones dependientes de la luz, que ocurren en la membrana tilacoidal, las reacciones del ciclo de Calvin ocurren en el estroma, espacio interior de los cloroplastos. El ciclo de Calvin tiene 3 pasos esenciales en los cuales no profundizaremos. Lo más importante es que una enzima llamada rubisco permite el inicio del ciclo fijando el carbono del CO2 en una molécula aceptora, para que, a través de diferentes reacciones en que participan otras enzimas, se formen carbohidratos. En resumen, durante la fase independiente de la luz, se ocupa ATP y NADPH para fijar CO2 y formar glucosa. Como vemos en el esquema, las fases de la fotosíntesis son interdependientes, por lo que los requerimientos de la fotosíntesis son esenciales para que ésta ocurra, es decir, la luz, el agua y el CO2. Dichos requerimientos permiten que se inicien estas fases y así se puedan formar los productos necesarios para la nutrición de los organismos fotosintéticos.